¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente puede usarte tal como eres ahora? No cuando tengas todo resuelto, no cuando tu fe sea más fuerte, no cuando sanes todas tus heridas, sino hoy. ¿Alguna vez has sentido que otros parecen más capacitados, más santos, más preparados, mientras tú cargas dudas, errores del pasado o una sensación profunda de insuficiencia? Muchas personas aman a Dios, creen en Él, pero viven con la idea silenciosa de que solo están llamadas a recibir, no a ser un canal. Hoy vamos a caminar juntos por una verdad que puede transformar por completo tu manera de verte y de vivir tu fe. Dios te puede usar para bendecir. Antes de continuar, te invito a que, si este mensaje conecta con tu corazón, apoyes este video con un like, lo compartas con alguien que necesite esperanza y escribas en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Dios me puede usar para bendecir. Esa confesión, escrita con fe, puede ser el inicio de algo nuevo en tu vida. Ahora sí, caminemos juntos paso a paso hacia esta verdad profunda. Parte 1. Llamados a ser canales, no depósitos. Desde las primeras páginas de la Escritura, encontramos un patrón que se repite una y otra vez. Dios bendice para que seamos bendición. No bendice para acumular, no bendice solo para consolar, no bendice únicamente para restaurar. Bendice para que lo recibido fluya hacia otros. Esta idea atraviesa toda la Biblia como un río constante, y comprenderla cambia radicalmente nuestra identidad espiritual. En el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios le habla a Abraham con una promesa que marcaría la historia de la humanidad. Le dice que lo bendecirá, que engrandecerá su nombre, pero luego añade algo crucial: y serás bendición. No dice solamente estarás bendecido, sino serás. Es una declaración de identidad. Abraham no solo recibiría algo de Dios, sino que se convertiría en un instrumento vivo de esa bendición. Aquí encontramos la primera gran enseñanza. En el corazón de Dios, la bendición nunca termina en nosotros. Dios no nos ve como recipientes cerrados, sino como canales abiertos. Cuando entendemos esto, dejamos de preguntarnos solo ¿qué puede Dios hacer por mí? Y comenzamos a preguntar ¿qué puede Dios hacer a través de mí? Muchas personas viven su fe desde una espiritualidad de necesidad constante. Oran solo cuando algo falta, buscan a Dios solo cuando hay dolor, leen la Biblia solo cuando necesitan consuelo. Y Dios en su misericordia responde. Pero hay un nivel más profundo de vida espiritual. Cuando entendemos que Dios no solo quiere sanarnos, sino enviarnos. No solo quiere levantarnos, sino usarnos. Jesús mismo lo expresó con claridad cuando dijo, según el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, que del interior del que cree en Él correrán ríos de agua viva. Observa la imagen. No es un vaso lleno, es un río en movimiento. El agua no se estanca, fluye. Y ese fluir trae vida allí donde pasa. Teológicamente, esto nos habla del propósito del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu no solo mora en nosotros para nuestro bienestar personal, sino para manifestar el carácter de Cristo en el mundo. Cada don, cada experiencia, cada proceso que vivimos tiene un propósito que va más allá de nosotros mismos. Tal vez aquí surge una objeción interna. Puedes estar pensando, pero yo no soy pastor, no predico, no tengo un ministerio visible, y es importante aclarar algo fundamental. Ser usado por Dios para bendecir no está limitado a un púlpito. En la Biblia, Dios usa padres, madres, extranjeros, personas anónimas, servidores, prisioneros, enfermos restaurados, mujeres marginadas y hombres quebrantados. El criterio nunca fue la perfección, sino la disposición. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29, el apóstol Pablo explica que Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para deshacer lo que es. Esto no es un accidente, es una estrategia divina. Dios se glorifica cuando su poder se manifiesta a través de la fragilidad humana. Aquí aparece una verdad liberadora. No tienes que ser suficiente para que Dios te use. De hecho, reconocer que no lo eres es el punto de partida correcto. La bendición no fluye porque somos capaces,
Fluye porque Dios es fiel. Imagina por un momento una lámpara. La lámpara no produce la electricidad, solo permite que la luz pase a través de ella. Si la lámpara se rompe, la luz sigue existiendo, pero el diseño es que la luz se manifieste por medio de ella. Así somos nosotros. No somos la fuente, pero hemos sido elegidos como instrumentos. Comprender esto sana dos extremos peligrosos. Por un lado, sana la inseguridad espiritual que nos hace sentir inútiles. Por otro, sana el orgullo religioso que nos hace sentir indispensables. Dios no necesita de nosotros, pero en su amor decide usarnos. Y eso es un privilegio inmenso. Esta primera parte nos invita a revisar nuestra manera de entender la bendición. No como un destino final, sino como un punto de partida. No como algo que nos eleva por encima de otros, sino como algo que nos conecta con las necesidades de otros. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales de esta verdad y veremos cómo toda la Escritura sostiene la idea de que cada creyente ha sido llamado a ser un instrumento activo de la gracia de Dios en la vida cotidiana. Parte 2. Fundamentos eternos de una bendición que fluye. Para comprender de manera más profunda cómo y por qué Dios puede usarnos para bendecir, es necesario detenernos en los fundamentos doctrinales que sostienen esta verdad. No se trata de una idea motivacional ni de un mensaje optimista para levantar el ánimo. Es una realidad espiritual arraigada en el carácter mismo de Dios y en su plan eterno para la humanidad. Desde el inicio, Dios se revela como un Dios que da. La creación misma es un acto de generosidad. Nada obligaba a Dios a crear y, sin embargo, por amor, decidió compartir vida, belleza y propósito. Cada amanecer, cada respiración, cada detalle del universo es una expresión de un Dios que bendice. Cuando el ser humano fue creado, no fue puesto en un jardín vacío, sino en un lugar lleno de provisión, orden y comunión. La bendición precede al mandato. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, se nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y luego lo bendijo. Esa bendición no fue solo emocional o simbólica, fue una habilitación espiritual para fructificar, multiplicarse y ejercer mayordomía. Desde el principio, la bendición estuvo ligada a una responsabilidad. Ser imagen de Dios implicaba reflejar su carácter, y el carácter de Dios es dador. Este patrón continúa a lo largo de toda la Escritura. Dios escoge a un pueblo no para encerrarlo en privilegios exclusivos, sino para que sea luz a las naciones. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios llama a Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. Un sacerdote no vive para sí mismo, vive como mediador, como puente, como alguien que conecta a otros con Dios. Aquí encontramos una verdad doctrinal profunda. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a vivir hacia afuera. La elección divina no es favoritismo, es misión. Cuando Dios te llama, no te aísla del mundo. Te envía al mundo con un propósito. En el Nuevo Testamento, esta verdad alcanza su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Jesús no solo enseñó sobre la bendición, Él mismo fue la bendición encarnada. Donde Él iba, algo cambiaba. Los enfermos sanaban, los marginados eran restaurados, los pecadores encontraban perdón. Los corazones endurecidos eran confrontados con amor y verdad. Jesús nunca acumuló bendición para sí mismo. Todo lo que recibió del Padre lo entregó. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, después de su resurrección, Jesús dice a sus discípulos: «Como el Padre me envió, así también yo los envío». Esta frase encierra una continuidad espiritual impresionante.
El mismo modelo de vida de Jesús se convierte en el modelo para sus seguidores. Doctrinalmente, esto nos introduce al concepto de participación en la obra de Dios. La salvación no solo nos reconcilia con Dios, nos incorpora a su misión. No somos espectadores del reino, somos colaboradores. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, cuando dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Esto cambia radicalmente la forma en que entendemos nuestra fe. La fe deja de ser solo una experiencia privada y se convierte en una vocación pública, no en el sentido de exposición, sino en el sentido de impacto. Cada creyente, sin excepción, ha sido llamado a representar a Cristo en su contexto. Ahora bien, alguien podría pensar que esta responsabilidad es demasiado grande, incluso abrumadora. Y aquí entra otro fundamento doctrinal esencial: la gracia. Dios no nos usa porque seamos perfectos, sino porque hemos sido alcanzados por su gracia. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, se nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, pero luego añade algo clave: fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Observa el orden: primero gracia, luego propósito, primero identidad, luego misión. Dios no te llama a bendecir para que seas salvo. Te llama a bendecir porque ya has sido alcanzado por su amor. La obediencia fluye de la gratitud, no del miedo. Además, la doctrina del Espíritu Santo es central en este tema. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y serán testigos. El poder no es un fin en sí mismo, es un medio para testificar, para impactar, para bendecir. El Espíritu Santo no solo consuela, también capacita. No solo sana heridas internas, también impulsa hacia el servicio. Cada don espiritual descrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, tiene un propósito claro: edificar a otros. Ningún don fue dado para la autoexaltación. Todos fueron dados para el bien común. Aquí es importante corregir una idea errónea muy común: pensar que solo algunas personas especiales pueden ser usadas por Dios. La Escritura enseña lo contrario. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa declaración no está dirigida a líderes selectos, sino a toda la comunidad de creyentes. Ser sacerdote, en el sentido bíblico, implica interceder, servir, bendecir. Implica vivir con una conciencia constante de que nuestra vida tiene un impacto espiritual, incluso en lo cotidiano. Dios puede usar una palabra oportuna, un acto de compasión, una decisión íntegra, una oración silenciosa. La doctrina del reino de Dios también refuerza esta verdad. El reino no es solo una realidad futura, es una realidad presente que se manifiesta donde la voluntad de Dios se hace. Cada vez que eliges amar, perdonar, servir, acompañar, estás permitiendo que el reino se exprese a través de ti. Esta parte nos invita a dejar de ver la bendición como algo pasivo y comenzar a verla como una vocación activa. Dios, en su soberanía, ha decidido que su gracia fluya al mundo a través de personas comunes que confían en Él. Parte 3. Cuando la verdad desciende a la vida diaria, comprender que Dios puede usarte para bendecir no es solo un concepto teológico elevado. Es una verdad que debe aterrizar en la rutina diaria, en la vida real, en los espacios donde nadie aplaude y donde muchas veces nadie ve. La fe auténtica no se mide únicamente por lo que creemos, sino por cómo vivimos a la luz de lo que creemos. Aquí es donde esta verdad comienza a transformar hábitos, actitudes y decisiones cotidianas.
Muchas personas separan inconscientemente su vida espiritual de su vida diaria. Piensan que Dios actúa en el templo, en la oración formal, en la lectura bíblica, pero no en el trabajo, en la casa, en la calle o en las conversaciones simples. Sin embargo, la Escritura muestra todo lo contrario. Dios se mueve con poder precisamente en lo ordinario. Jesús pasó la mayor parte de su vida en anonimato, trabajando, conviviendo, observando. Solo unos pocos años de su vida fueron de ministerio público, pero toda su existencia fue sagrada. Esto nos enseña que Dios no necesita escenarios grandes para obrar bendición. Necesita corazones disponibles. La primera aplicación práctica de esta verdad es aprender a vivir con conciencia espiritual. Esto significa despertar cada día entendiendo que nuestra vida no es accidental. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Vivir con fe no es controlar todo, es caminar atentos a la guía de Dios. Cuando oras por la mañana y dices, Señor, úsame hoy, no estás haciendo una oración simbólica. Estás abriendo la puerta para que Dios actúe a través de tus palabras, tus decisiones y tus reacciones. A veces Dios bendice a otros a través de ti sin que tú seas consciente en el momento. Una palabra dicha con amor puede llegar a alguien justo cuando estaba a punto de rendirse. La oración entonces deja de ser solo una petición y se convierte en una disposición. No solo oramos para recibir, sino para ser enviados. Jesús enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Esa frase implica disponibilidad, obediencia y confianza. Implica aceptar que la voluntad de Dios puede incluir ser un instrumento de bendición para alguien más. Otra aplicación práctica es la comunión con Dios. No se trata solo de leer la Biblia por disciplina, sino de permitir que la palabra nos forme. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, se nos exhorta a que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Cuando la palabra habita, transforma la manera de pensar, hablar y actuar. Una persona saturada de la palabra se convierte naturalmente en un canal de bendición. No porque memorice versículos, sino porque su carácter comienza a reflejar el corazón de Dios. La paciencia, la misericordia, la verdad y la compasión no se fabrican, se cultivan en la presencia de Dios. La fe práctica también se expresa en cómo respondemos a las dificultades. Muchas veces pensamos que solo podemos bendecir cuando todo está bien, pero la Biblia muestra que Dios usa incluso nuestras pruebas para bendecir a otros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, se dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo recibido. Esto significa que tu dolor no es inútil. Tus lágrimas no son estériles. Dios puede transformar tus heridas en fuentes de sanidad para otros. Una persona que ha atravesado el valle con Dios tiene autoridad espiritual para acompañar a otros en ese mismo valle. Aquí aparece una verdad profundamente liberadora. No tienes que esconder tus procesos para ser usado por Dios. Muchas veces es precisamente en medio del proceso donde Dios más nos usa. No desde la perfección, sino desde la autenticidad. En la vida diaria, Dios también nos usa a través de actos sencillos. Servir, escuchar, acompañar, compartir, perdonar. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, Jesús habla de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Y luego dice algo impactante: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto revela que cada acto de amor es un acto espiritual. No hay pequeñas bendiciones cuando se hacen con amor.
Dios puede usar un gesto sencillo para tocar profundamente un corazón. También es importante hablar de la fe en acción. La fe no es solo creer que Dios puede bendecir, sino confiar en que Él puede hacerlo a través de ti. En la carta de Santiago, capítulo 2, se nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que nos salvamos por obras, sino que una fe viva siempre produce fruto. A veces Dios te impulsa a hacer algo que parece pequeño o incluso incómodo. Llamar a alguien, orar por una persona, ayudar sin que te lo pidan. En esos momentos, la obediencia abre puertas que no imaginamos. Muchas bendiciones ocurren al otro lado de un simple paso de fe. La vida comunitaria también es un espacio clave para vivir esta verdad. La iglesia no es un lugar de consumo espiritual, sino un cuerpo donde cada miembro aporta. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo explica que cada parte del cuerpo es necesaria. No todos hacen lo mismo, pero todos son importantes. Cuando entiendes que Dios puede usarte para bendecir, dejas de compararte y comienzas a colaborar. Dejas de preguntarte por qué otros hacen cosas diferentes y empiezas a ofrecer lo que Dios te ha dado. Y eso genera unidad, sanidad y crecimiento. La fe práctica también se refleja en cómo hablamos. Las palabras tienen poder para edificar o destruir. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dios puede usar tu voz para traer vida donde hay desesperanza. Hablar con gracia, con verdad y con amor es una forma poderosa de bendecir. A veces no se trata de decir mucho, sino de decir lo correcto en el momento correcto. Vivir esta verdad día a día transforma nuestra espiritualidad en algo vivo, dinámico y profundamente significativo. Dejamos de ser espectadores y nos convertimos en participantes activos de la obra de Dios. Esta parte nos invita a mirar nuestra vida con nuevos ojos, no como una rutina sin sentido, sino como un campo fértil donde Dios desea sembrar bendición a través de nosotros. Parte 4. Dios usando vidas imperfectas para propósitos eternos. A lo largo de la Escritura, una verdad se repite con fuerza silenciosa. Dios no espera a que las personas sean perfectas para usarlas como instrumentos de bendición. De hecho, muchas veces escoge precisamente a quienes parecen menos adecuados a los ojos humanos. No lo hace por casualidad, sino para que quede claro que la gloria le pertenece solo a Él. Moisés es uno de los ejemplos más claros. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, en el libro de Éxodo capítulo 3, Moisés no se presenta como un líder seguro y valiente. Todo lo contrario, enumera sus limitaciones, recuerda su pasado, confiesa su inseguridad al hablar. Se siente incapaz. Sin embargo, Dios no discute con Moisés sobre sus debilidades. Le revela su presencia. Yo estaré contigo, le dice. Esa promesa fue suficiente para transformar a un hombre temeroso en un libertador que bendijo a toda una nación. La bendición que Dios trajo a Israel a través de Moisés no nació de la autosuficiencia del líder, sino de su obediencia. Moisés no fue perfecto. Se equivocó, dudó, se cansó, pero se mantuvo disponible. Y Dios usó esa disponibilidad para abrir mares, proveer alimento en el desierto y revelar su ley. Otro ejemplo profundo es el de Ruth. No era israelita, no pertenecía al pueblo escogido y además era viuda, una condición de gran vulnerabilidad en su contexto. Sin embargo, su fidelidad, su lealtad y su disposición a caminar con Noemí la colocaron en el centro del plan redentor de Dios. Ruth fue usada para bendecir no solo a su familia inmediata, sino a generaciones futuras, ya que de su linaje nació el rey David y finalmente Jesús. Ruth no predicó sermones ni realizó milagros visibles. Bendijo a través de decisiones diarias: permanecer, cuidar, trabajar con humildad. Esto revela que Dios usa tanto actos heroicos como fidelidades silenciosas. David mismo es otro ejemplo revelador. Fue ungido como rey cuando aún era un pastor joven, ignorado por su propia familia. Dios vio su corazón antes que su estatura. David fue usado poderosamente para bendecir al pueblo de Israel, pero también cometió errores graves. Aún así, cuando fue confrontado, se arrepintió profundamente. En el Salmo 51, David clama por un corazón limpio y un espíritu recto. Este arrepentimiento sincero permitió que Dios siguiera usando su vida.
La bendición no se interrumpió porque David falló, sino que fue restaurada cuando David se volvió a Dios con humildad. Esto enseña que la gracia no solo nos llama, también nos restaura para seguir siendo instrumentos. En el Nuevo Testamento, Pedro es un ejemplo conmovedor, impulsivo, apasionado pero inestable. Prometió fidelidad absoluta y, sin embargo, negó a Jesús 3 veces. Humanamente, su historia parecía haber terminado allí, pero Jesús no lo descartó. Después de la resurrección, lo buscó, lo restauró y le confió la tarea de apacentar a su pueblo. Pedro, el que negó, fue el mismo que predicó con poder en Pentecostés y a través de quien miles conocieron a Cristo. Dios usó su quebranto para hacerlo más sensible, más compasivo, más dependiente del Espíritu Santo. También está el apóstol Pablo, antes perseguidor de la iglesia. Nadie habría imaginado que ese hombre, responsable de tanto dolor, se convertiría en uno de los mayores instrumentos de bendición para el cristianismo. Pero Dios lo encontró en el camino a Damasco y transformó su celo destructivo en pasión redentora. Pablo nunca olvidó su pasado, pero no vivió esclavo de él. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, reconoce que recibió misericordia para que en él Jesucristo mostrara toda su paciencia. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que nadie está fuera del alcance del propósito de Dios. Jesús mismo nos dejó ejemplos constantes de cómo Dios usa personas comunes. Llamó a pescadores sin educación formal, a recaudadores despreciados, a mujeres marginadas. No buscó credenciales religiosas, buscó corazones dispuestos. Cada encuentro con Jesús producía bendición no solo para la persona, sino para su entorno. La mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, llega al pozo cargando vergüenza y sed espiritual. Jesús la encuentra, la escucha y le revela su identidad. Ella, transformada, corre a su pueblo y muchos creen por su testimonio. Una mujer señalada se convirtió en un canal de bendición para toda una comunidad. Estos ejemplos nos muestran que Dios no se limita por nuestras historias, ni por nuestras fallas, ni por nuestras limitaciones. Él ve lo que puede hacer a través de una vida rendida. La pregunta nunca ha sido si somos dignos, sino si estamos dispuestos. Cada historia bíblica nos recuerda que Dios toma lo ordinario y lo llena de propósito eterno, lo quebrado y lo restaura, lo pequeño y lo multiplica. Así ha sido siempre, y así sigue siendo hoy. Esta verdad nos invita a mirarnos con otros ojos, no desde la culpa ni desde la comparación, sino desde la gracia. Dios sigue escribiendo historias de bendición con personas reales, en contextos reales, para cumplir propósitos que muchas veces solo se entienden con el tiempo. Y mientras seguimos avanzando, comenzamos a ver cómo esta misma verdad puede reflejarse en historias que, aunque no estén escritas en la Biblia, siguen siendo profundamente reales y transformadoras. Parte 5. Historias que nacen cuando Dios decide usar a alguien. Hay verdades espirituales que se entienden con la mente, pero hay otras que solo se asientan en el corazón cuando las vemos, reflejadas en historias. No siempre historias escritas en libros antiguos, sino relatos que podrían estar ocurriendo hoy, ahora mismo, en cualquier lugar. Porque cuando Dios usa a una persona para bendecir, lo hace de maneras tan reales que parecen sencillas, pero tan profundas que marcan vidas para siempre. Imagina a una persona que ha caminado con una carga silenciosa durante años. Nadie lo sabe, nadie lo ve. Sonríe por fuera, pero por dentro lucha con pensamientos de inutilidad. Un día, sin planearlo, alguien se le acerca y le dice una frase simple: no estás solo. Dios no ha terminado contigo. No fue un sermón, no fue una predicación elaborada. Fue una palabra nacida de la sensibilidad espiritual. Esa frase se convierte en un ancla. Esa persona no cambia su vida de inmediato, pero algo se enciende dentro. Esa es una bendición real, y Dios usó a alguien común para impartirla. Piensa en una madre que ora cada noche por su hijo, aunque no vea cambios inmediatos. Nadie aplaude su constancia, nadie ve sus lágrimas. Pero cada oración es una semilla. Años después, ese hijo recuerda esas oraciones en un momento de crisis y decide volver su corazón a Dios. Esa madre fue usada como un canal de bendición, incluso cuando parecía que nada estaba ocurriendo. O imagina a alguien que atravesó una pérdida profunda.
En lugar de endurecer su corazón, decide permitir que Dios lo sane poco a poco. Tiempo después, se encuentra escuchando a otra persona que vive un dolor similar. No tiene respuestas teóricas, pero tiene empatía. Dice: no sé exactamente cómo ayudarte, pero estoy aquí. Esa presencia se convierte en refugio. Dios usó su herida sanada para bendecir a otro corazón herido. Estas historias no suelen aparecer en plataformas, pero son el tejido invisible del reino de Dios. Bendiciones que no hacen ruido, pero que transforman destinos. Bendiciones que no buscan reconocimiento, pero reflejan el corazón de Cristo. Hay personas que creen que para ser usadas por Dios necesitan una experiencia espectacular. Esperan una señal visible, una confirmación extraordinaria. Pero muchas veces Dios comienza con lo pequeño, un acto de obediencia que parece insignificante, pero que en la eternidad tiene un peso incalculable. Imagina a alguien que decide perdonar cuando todo en su interior grita venganza. Ese perdón no borra el pasado, pero rompe una cadena espiritual. La otra persona, al recibir ese perdón, experimenta algo que no puede explicar. Tal vez no lo diga, tal vez no lo reconozca, pero ese acto siembra una semilla de arrepentimiento y cambio. Dios usó un corazón obediente para liberar a dos personas al mismo tiempo. También hay historias de personas que fueron usadas por Dios sin saberlo en el momento. Años después, alguien se acerca y les dice: nunca te lo dije, pero ese día que me escuchaste, yo estaba a punto de rendirme. Y recién entonces, entienden que Dios estuvo obrando a través de ellos en silencio. Hay una belleza profunda en estas historias porque revelan algo esencial. Dios no siempre nos muestra el impacto completo de nuestra obediencia. A veces, solo nos invita a confiar, a caminar por fe, a creer que cuando Él nos mueve a hacer algo, hay un propósito, incluso si no lo vemos. Imagina a un hombre que cada día decide vivir con integridad en un ambiente donde nadie más lo hace. No predica, no corrige a otros, simplemente vive conforme a su fe. Con el tiempo, alguien se le acerca y le pregunta por qué es diferente. Esa pregunta abre una conversación. Esa conversación abre un corazón, y Dios usa una vida coherente para sembrar luz. También están las historias de quienes pensaban que ya era tarde. Personas que creen que desperdiciaron demasiado tiempo, que cometieron demasiados errores. Un día, escuchan una palabra que les recuerda que mientras hay vida, hay propósito. Deciden volver a Dios y su testimonio se convierte en esperanza para otros que se sienten igual de lejos. Dios usa su restauración como una proclamación viva de su gracia. Estas historias nos enseñan que Dios no está limitado por edades, contextos ni pasados. Él trabaja con lo que hay cuando hay un corazón dispuesto. La bendición no siempre se manifiesta como algo inmediato y visible. A veces es una semilla que germina con el tiempo. También hay historias de personas que fueron usadas por Dios simplemente estando presentes. No solucionaron problemas, no dieron respuestas, solo acompañaron. En un mundo lleno de prisa, la presencia se convierte en una forma poderosa de bendición. Estar, escuchar, sostener el silencio con amor. Dios usa incluso el silencio cuando nace de la compasión. Estas historias simbólicas nos recuerdan que la bendición no siempre tiene forma espectacular. A veces se manifiesta como paz en medio del caos, como esperanza en medio del cansancio, como luz en medio de la confusión. Y Dios elige personas comunes para llevar esas bendiciones a lugares específicos. Tal vez mientras escuchas estas historias, algo se despierta en tu interior. Tal vez recuerdas momentos en los que alguien fue una bendición para ti sin saberlo. O momentos en los que tú mismo fuiste usado por Dios, aunque no lo reconociste en ese instante. Eso no es casualidad. Es evidencia de que Dios ya ha estado obrando a través de ti.
Estas historias no buscan idealizar, sino inspirar. Mostrar que el reino de Dios se construye a través de actos cotidianos llenos de fe. Que la bendición fluye cuando dejamos de pensar solo en nosotros y comenzamos a vivir con sensibilidad espiritual. Y cuando entendemos esto, surge una pregunta natural. ¿Cómo vivir cada día de manera que estemos disponibles para que Dios nos use así, sin desgaste, sin culpa, sin presión, sino con gozo y propósito? Esa respuesta comienza a tomar forma cuando aprendemos a caminar de manera intencional bajo esta verdad viva. Parte 6. Aprender a vivir cada día como un instrumento disponible. Vivir con la certeza de que Dios puede usarnos para bendecir no significa vivir bajo presión espiritual, como si cada día fuera una prueba que debemos aprobar. Al contrario, significa aprender a caminar con Dios de una manera consciente, sencilla y profundamente descansada. Dios no busca instrumentos tensos ni corazones agotados, sino vidas rendidas que aprendan a fluir con su espíritu. Uno de los mayores errores en la vida cristiana es pensar que ser usado por Dios implica hacer más, esforzarse más o cargar más responsabilidades. En realidad, muchas veces implica aprender a descansar más en Él. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Luego añade que su yugo es fácil y ligera su carga. Esto nos enseña que el servicio que nace de Dios nunca aplasta el alma. Cuando una persona vive agotada espiritualmente, no suele ser porque Dios le esté exigiendo demasiado, sino porque ha perdido el equilibrio entre comunión y acción. La bendición fluye mejor desde un corazón que descansa en la presencia de Dios. Un primer consejo espiritual es cultivar una relación diaria y honesta con Dios. No una relación basada solo en palabras bonitas o rutinas rígidas, sino una relación real. Hablar con Dios tal como estás, sin máscaras. Decirle cuándo estás cansado, cuándo no entiendes, cuándo tienes miedo. Esa honestidad abre espacio para que Dios obre profundamente. La oración diaria no es una obligación religiosa, es una conversación que alinea el corazón. Cuando oramos, no solo presentamos peticiones, permitimos que Dios ajuste nuestra mirada. Poco a poco, comenzamos a ver a las personas no como obstáculos, sino como oportunidades de bendición. Otro consejo esencial es aprender a escuchar. Vivimos en un mundo saturado de ruido, opiniones y distracciones, pero Dios suele hablar en lo simple, en lo suave. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se nos muestra que Dios no estaba en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Quien aprende a escuchar, aprende a discernir los momentos en los que Dios quiere usarlo. Escuchar no es solo oír la voz de Dios en oración. También es escuchar a las personas. Escuchar de verdad, sin prisa, sin interrumpir, sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Muchas veces, una persona se siente bendecida simplemente porque alguien la escuchó con atención y respeto. La sensibilidad espiritual se desarrolla cuando aprendemos a vivir con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Esto implica estar atentos a las necesidades a nuestro alrededor. No para cargar con todo, sino para responder cuando Dios nos lo indica. No todas las necesidades son nuestras responsabilidades, pero algunas sí son nuestras asignaciones. Otro aspecto clave es la obediencia en lo pequeño. Muchas personas esperan grandes llamados, pero descuidan los pequeños actos de fidelidad. Sin embargo, Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La bendición suele comenzar en lo sencillo: cumplir la palabra dada, actuar con integridad cuando nadie mira, ayudar sin esperar recompensa. También es importante aprender a decir no.
Ser usado por Dios no significa decir sí a todo. Jesús mismo se retiraba a orar, se apartaba de las multitudes, descansaba. Decir no a algunas cosas es decir sí a la voluntad de Dios. El discernimiento es tan espiritual como el servicio. Otro consejo fundamental es cuidar el corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos exhorta a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Un corazón herido, amargado o resentido puede bloquear el fluir de la bendición. No porque Dios deje de amar, sino porque el alma se cierra. Perdonar no siempre es fácil, pero es liberador. Cuando soltamos el rencor, liberamos espacio para que la gracia fluya. Dios puede usar un corazón sano con mayor libertad. La sanidad interior no es un lujo espiritual, es una necesidad para quienes desean vivir como instrumentos de bendición. También es vital caminar en comunidad. Nadie fue diseñado para vivir la fe en soledad. La comunión con otros creyentes nos protege, nos corrige y nos anima. En la comunidad aprendemos a dar y recibir. A veces Dios nos usa para bendecir y otras veces nos bendice a través de otros. Ambas cosas requieren humildad. Vivir cada día con esta conciencia también implica aceptar que no siempre veremos resultados inmediatos. Hay semillas que germinan con el tiempo. La paciencia es una virtud espiritual que nos permite seguir sembrando aun cuando no vemos frutos visibles. Dios trabaja en procesos, no solo en momentos. Otro consejo importante es mantener una actitud de gratitud. La gratitud transforma la manera en que percibimos la vida. Una persona agradecida reconoce la gracia de Dios incluso en lo pequeño, y esa actitud abre puertas para que otros sean bendecidos. La gratitud es contagiosa. También debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo. No dependemos de nuestra elocuencia ni de nuestra sabiduría humana. En el momento adecuado, Dios da las palabras correctas, la acción correcta, el silencio correcto. Confiar en el Espíritu nos libera del miedo a equivocarnos. Muchas personas no se atreven a dar un paso por temor a fallar. Pero Dios no busca perfección, busca obediencia. Incluso cuando nos equivocamos, Él puede redirigir, corregir y enseñar. Vivir disponibles no significa vivir sin errores, sino vivir con un corazón enseñable. Finalmente, vivir cada día como un instrumento disponible implica recordar constantemente nuestra identidad. No somos salvadores, no somos la fuente, somos canales. Esto nos guarda de la soberbia y del desgaste. La gloria siempre es de Dios y nosotros participamos por gracia. Cuando aprendemos a vivir así, la vida cristiana deja de ser una carga y se convierte en una aventura guiada por Dios. Cada día se vuelve una oportunidad. Cada encuentro puede ser significativo. Cada decisión puede reflejar la luz de Cristo. Y en medio de este caminar diario, comenzamos a descubrir algo aún más profundo. Que no estamos solos en este llamado, que formamos parte de una familia espiritual donde la bendición se multiplica cuando caminamos juntos. Parte 7. Una bendición que nos entrelaza como familia espiritual. Cuando entendemos que Dios puede usarnos para bendecir, nuestra fe deja de ser individualista y comienza a tomar forma comunitaria. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el inicio, Dios pensó a su pueblo como una familia, un cuerpo, una comunidad viva, donde cada miembro aporta algo único y necesario. La bendición no solo fluye de Dios hacia las personas, sino que se multiplica cuando esas personas caminan juntas. En la Escritura, la imagen del cuerpo es una de las más claras para explicar esta verdad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se nos enseña que el cuerpo tiene muchos miembros y que ninguno puede decirle al otro, no te necesito. Esta enseñanza rompe con la idea de autosuficiencia espiritual.
Nadie fue llamado a vivir su fe en soledad, y nadie fue diseñado para bendecir desde el aislamiento. Cuando una persona comprende que Dios puede usarla, también aprende que otros pueden ser usados para bendecirla a ella. Esto requiere humildad, aceptar ayuda, recibir oración, permitir que otros acompañen nuestros procesos. La bendición no siempre fluye en una sola dirección. Muchas veces circula, se comparte, se entrelaza. La familia espiritual no se construye sobre la perfección, sino sobre la gracia. Personas con historias diferentes, heridas distintas y procesos únicos se reúnen bajo una misma esperanza. En ese encuentro, Dios obra de maneras profundas. A través de la comunidad, Dios sana, corrige, fortalece y guía. Y, en el libro de los Hechos, capítulo 2, se describe a la iglesia primitiva como una comunidad que perseveraba en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad rendida. Compartían lo que tenían, se cuidaban mutuamente, caminaban juntos. Y como resultado, había gracia, favor y crecimiento. La bendición que Dios derramaba no era solo individual, era colectiva. Cada persona encontraba su lugar, su función, su espacio para servir. Nadie era invisible, nadie era irrelevante. Esta visión nos recuerda que cuando vivimos como familia espiritual, la bendición se amplifica. En una familia espiritual sana, aprendemos a cargar las cargas unos de otros. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, se nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Esta ley no es una lista de normas, es la ley del amor. Amar implica involucrarse, acompañar, sostener. Ser usado por Dios para bendecir dentro de una comunidad no siempre significa hacer grandes cosas. A veces significa estar presente, orar en silencio, enviar un mensaje de ánimo, cubrir a alguien cuando está débil. La fidelidad en lo pequeño sostiene la vida comunitaria. También es dentro de la familia espiritual donde aprendemos a perdonar. Ninguna comunidad está exenta de conflictos. Las diferencias, los malentendidos y las heridas pueden surgir. Pero allí donde hay gracia, hay oportunidad de crecimiento. El perdón no ignora el dolor, pero lo transforma. Y cuando una comunidad aprende a perdonar, se convierte en un testimonio vivo del amor de Dios. La bendición también se expresa en la diversidad de dones. No todos bendicen de la misma manera. Algunos lo hacen enseñando, otros sirviendo, otros intercediendo, otros escuchando. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere para el bien común. Cuando cada persona acepta su lugar y honra el lugar de otros, la comunidad florece. Una familia espiritual sana no compite, coopera, no compara, celebra, no excluye, integra. En ese ambiente, las personas crecen con libertad. La bendición deja de ser una experiencia ocasional y se convierte en una cultura espiritual. También es importante reconocer que la familia espiritual no se limita a un espacio físico. Es una red viva de relaciones guiadas por el amor de Cristo. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Esa presencia transforma reuniones sencillas en encuentros sagrados. Dios usa la comunidad para recordarnos verdades que olvidamos cuando estamos solos. Cuando alguien pierde la fe, otro la sostiene. Cuando alguien se cansa, otro lo anima. Cuando alguien se desvía, otro lo corrige con amor. Así funciona el cuerpo de Cristo. Ser parte de una familia espiritual también implica responsabilidad. No solo recibir, sino dar. No solo ser cuidado, sino cuidar. Cada persona aporta algo valioso. Incluso quienes creen no tener nada que ofrecer, muchas veces son los que más bendicen con su perseverancia, su humildad o su testimonio silencioso.
En este caminar conjunto, aprendemos que la bendición no se agota cuando se comparte, se multiplica. Cuanto más damos, más se ensancha el espacio interior para recibir. Dios ha diseñado su reino de tal manera que el amor crece cuando se entrega. Esta visión comunitaria sana la soledad espiritual que muchas personas cargan. Nos recuerda que no caminamos solos, que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Una familia unida por la gracia, sostenida por la fe y enviada para bendecir. Y cuando una comunidad vive bajo esta verdad, se convierte en luz para el mundo, no por su perfección, sino por su amor, no por su fuerza, sino por su dependencia de Dios. Así, la bendición que comenzó en un corazón se extiende, alcanza a otros y transforma entornos enteros. Parte 8. Permanecer disponibles aun cuando el camino se hace largo. Hay un momento en la vida espiritual en el que la emoción inicial se apaga y lo que queda es la perseverancia. Allí es donde esta verdad se vuelve más real y más necesaria, porque creer que Dios puede usarnos para bendecir es inspirador, pero permanecer disponibles cuando no vemos resultados inmediatos es una obra profunda del Espíritu en el corazón. Muchos comienzan con entusiasmo, con expectativas altas, con deseos sinceros de servir. Pero con el tiempo aparecen el cansancio, la frustración y a veces la decepción. Oraciones que parecen no ser respondidas, esfuerzos que no son reconocidos, actos de amor que pasan desapercibidos. Es en esos momentos donde surge una pregunta silenciosa: ¿vale la pena seguir? La Escritura no ignora esta realidad. Al contrario, la aborda con una honestidad conmovedora. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos anima diciendo que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta promesa no niega el cansancio, lo reconoce, pero también nos recuerda que hay un tiempo señalado por Dios para el fruto. Permanecer disponibles no significa forzarse cuando el alma está agotada, sino aprender a volver una y otra vez a la fuente. Dios no espera que caminemos en nuestras fuerzas. Él sabe que somos frágiles. Por eso, a lo largo de la Biblia, se repite la invitación a renovar las fuerzas en Él. En el libro de Isaías capítulo 40, se nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando aun cuando no entendemos el camino completo. Es seguir amando aun cuando no recibimos lo mismo a cambio. Es seguir sembrando aun cuando la tierra parece dura. Hay personas que se desaniman porque sienten que siempre dan y nunca reciben. Pero la bendición no siempre regresa por la misma vía por la que salió. A veces bendices a alguien y Dios te bendice a través de otra persona, en otro momento, de otra manera. El reino no funciona con lógica de intercambio inmediato, sino con una lógica de gracia. Permanecer disponibles también implica aprender a manejar las expectativas. No todos los actos de obediencia producen resultados visibles. No todas las semillas germinan rápido. Algunas trabajan en lo profundo antes de mostrarse en la superficie. Dios ve lo que tú no ves. Él conoce el impacto eterno de cada acto de amor hecho en fe. En este punto, es importante recordar que Dios no mide el éxito como el mundo lo hace. El mundo mide por números, resultados y reconocimiento. Dios mira el corazón, mira la fidelidad, la intención, la obediencia. Una persona fiel en lo oculto es profundamente valiosa en el reino de Dios. Jesús mismo experimentó esto. No todos creyeron, no todos respondieron, no todos permanecieron. Muchos se apartaron. Sin embargo, Él siguió caminando en obediencia al Padre. Su vida nos enseña que la fidelidad no depende de la respuesta de otros, sino de la convicción interior de estar caminando en la voluntad de Dios.
Permanecer disponibles también implica aceptar los tiempos de silencio. Hay etapas en las que parece que Dios no está usando nuestra vida de manera visible. Etapas donde no hay oportunidades claras, ni palabras especiales, ni momentos significativos. Pero incluso en esos silencios, Dios trabaja. A veces nos está formando, enseñando, sanando o preparando para algo que aún no vemos. En esos momentos la tentación es compararse con otros. Mirar a quienes parecen avanzar más rápido, ser más usados, tener más impacto. Pero la comparación roba el gozo y distorsiona el llamado. Cada camino es único. Cada asignación es distinta. Dios no repite historias, escribe nuevas. Aprender a permanecer también implica aprender a descansar en la identidad. No somos valiosos por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo. Cuando esta verdad se arraiga, el servicio deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural del amor recibido. Hay personas que se queman espiritualmente porque intentan llenar vacíos con actividad. Pero Dios no nos llama a servir para sentirnos aceptados. Nos llama a servir porque ya hemos sido aceptados. Esta diferencia es crucial. Desde la aceptación nace el servicio sano. También es necesario aprender a soltar. No todo está en nuestras manos. No todos los resultados dependen de nosotros. Hay momentos en los que debemos confiar en que Dios continúa la obra incluso cuando nosotros damos un paso atrás. Saber cuándo avanzar y cuándo descansar es parte de la madurez espiritual. Permanecer disponibles no significa estar siempre visibles, sino estar siempre rendidos. Significa decirle a Dios, incluso en medio del cansancio, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Esa oración, sencilla y sincera, tiene un poder profundo. Dios honra los corazones que no se rinden, no porque sean fuertes, sino porque confían. La perseverancia es una forma silenciosa de fe. Una fe que no grita, pero permanece. Una fe que no busca aplausos, pero sigue caminando. Y mientras permanecemos, algo comienza a transformarse en lo profundo. La fe se vuelve más sólida, el amor más puro, la esperanza más firme. Comenzamos a ver con otros ojos. Ya no solo preguntamos qué hará Dios hoy, sino qué está formando Dios en mí. Este camino de perseverancia nos prepara para comprender una verdad aún más grande, que la bendición de Dios no se limita a esta vida y que cada acto de fidelidad tiene un eco eterno. Allí, en esa perspectiva eterna, todo cobra sentido. Parte 9. Una esperanza que trasciende y un llamado que permanece. Hay un punto en el camino espiritual donde todo lo aprendido, lo vivido y lo sembrado comienza a unirse en una sola verdad. Nada de lo que Dios hace a través de una vida rendida es en vano. Aunque muchas veces no veamos el resultado completo aquí, aunque algunas bendiciones parezcan pequeñas o invisibles, todo acto hecho en fe tiene un eco eterno. La Biblia nos invita constantemente a levantar la mirada más allá del presente. No para desentendernos de la realidad, sino para vivirla con una perspectiva más profunda. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, se nos recuerda que las aflicciones presentes son leves y momentáneas en comparación con la gloria eterna que producen. Esta afirmación no minimiza el dolor. Lo coloca en una dimensión más amplia. Cuando Dios te usa para bendecir, no solo está impactando una situación puntual, está formando algo eterno. Cada palabra de consuelo, cada acto de amor, cada decisión obediente se convierte en una semilla que trasciende el tiempo. Algunas germinan aquí, otras en la eternidad. Pero ninguna se pierde. Esta esperanza eterna transforma la manera en que vivimos el llamado.
Ya no bendecimos solo esperando resultados inmediatos, sino confiando en que Dios está escribiendo una historia más grande. Una historia que no termina con nuestras fuerzas, ni con nuestras limitaciones, ni siquiera con nuestra vida terrenal. Jesús habló muchas veces del reino de Dios como algo que comienza pequeño, casi imperceptible, pero que crece hasta convertirse en algo inmenso. Una semilla de mostaza, una levadura escondida en la masa. Así funcionan las bendiciones que Dios canaliza a través de sus hijos. No siempre comienzan con impacto visible, pero su alcance es profundo y duradero. Vivir con esta perspectiva eterna también nos libera del temor al fracaso. Porque cuando entendemos que Dios es quien da el crecimiento, dejamos de cargar con resultados que no nos corresponden. Nuestra responsabilidad es obedecer, amar, permanecer. El fruto pertenece a Dios. Hay personas que se preguntan si realmente su vida importa, si sus esfuerzos hacen alguna diferencia. La respuesta, desde la fe, es clara. Sí, no porque seamos grandes, sino porque Dios es fiel. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que ni siquiera un vaso de agua dado en su nombre quedará sin recompensa. Esa promesa revela el corazón de Dios. Él ve lo que otros no ven. Él recuerda lo que otros olvidan. Esta verdad llena de sentido incluso los días más sencillos. Los días sin emociones intensas, sin experiencias extraordinarias. Días comunes, vividos con fidelidad. Dios se mueve poderosamente en la constancia silenciosa. La esperanza eterna también nos recuerda que la bendición no se agota con la muerte. La vida de fe no termina en este mundo. Todo lo que hacemos en amor permanece. Las personas que bendecimos, las semillas que sembramos, las oraciones que elevamos continúan dando fruto de maneras que muchas veces solo conoceremos en la eternidad. Esto no nos aleja del presente, sino que le da un valor más profundo. Cada día se convierte en una oportunidad sagrada. Cada encuentro puede ser significativo. Cada decisión puede reflejar el reino de Dios. Llegados a este punto, el llamado es claro y sencillo. No es un llamado a hacer más cosas, sino a vivir con un corazón dispuesto, a decirle a Dios desde lo profundo: aquí estoy. Usa mi vida, no como yo quiera, sino como tú quieras. No cuando todo esté perfecto, sino tal como estoy ahora. Dios no busca héroes espirituales. Busca corazones disponibles. Personas que confíen en su gracia, que caminen en humildad, que amen sin condiciones, que perseveren sin endurecerse, que sirvan sin buscar reconocimiento. Este llamado no es pesado, es una invitación a participar en la obra más hermosa que existe, la obra de Dios en el mundo, una obra de restauración, de esperanza, de vida nueva. Tal vez hoy te sientes pequeño, cansado o inseguro. Tal vez no ves claramente cómo Dios podría usarte, pero esa no ha sido nunca una limitación para Él. Dios se especializa en obrar a través de lo que parece insuficiente. Su poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas sentirte preparado. Solo necesitas estar dispuesto. Dios se encarga del resto. Él abre puertas, guía pasos, da palabras, sostiene en el cansancio. Y aun cuando no entiendas todo, aun cuando el camino parezca largo, hay una verdad que permanece firme. Dios es fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a quienes confían en Él. Vivir bajo esta verdad transforma la fe en algo vivo, dinámico y profundamente esperanzador. Ya no caminamos solos, caminamos con la certeza de que Dios va delante, obra a través de nosotros y nos sostiene hasta el final. Que hoy puedas abrazar esta verdad con paz, que puedas soltar las excusas, los miedos y las comparaciones, que puedas descansar en el amor de Dios
y desde ese descanso, permitir que tu vida sea un canal de bendición, porque Dios no ha terminado contigo, porque tu historia aún se está escribiendo, porque incluso ahora Dios te puede usar para bendecir. Y esa verdad, sostenida por la fe, tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino la vida de muchos más.